Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de Tkinter. En este capítulo voy a hablar de Row Configure y Column Configure, dos métodos con los que podemos hacer widgets responsive. El código inicial para la práctica es el siguiente. Por un lado tienes la importación de Tkinter, la configuración y creación de la ventana, 4 etiquetas, estas colocadas en grid en 4 filas diferentes, y por aquí abajo el uso de Row Configure. Con este método puedes hacer que el posicionamiento de los widgets sea responsive, permitiendo que estos se adapten dinámicamente a la redimensión del contenedor que utiliza grid, y también al espacio disponible, ya sea en el lienzo de una ventana o en un marco. La sintaxis que estoy utilizando con este Row Configure es la siguiente. Por un lado tenemos un valor numérico, 0, 1, 2 y 3. Y luego un argumento de clave para el parámetro weight, que podemos traducir como peso. Si ejecutamos este código, veremos lo siguiente. Los 4 elementos con el espacio disponible en alto, en las filas, dividido a partes iguales. Los valores pasados como primer argumento, estos de aquí, representan la posición de row o fila establecida en el grid. Por ejemplo, con este valor 0, estoy haciendo referencia a la fila 0 del propio grid. Le indico que quiero utilizar este método sobre esa fila, no sobre el widget en sí. Tienes que tener claro que este método se aplica al contenedor que organiza los widgets, no a los widgets mismos. Por lo tanto, cuando pongo ese 0 me refiero a la fila 0 del grid. Esta misma que tienes por aquí. No al elemento en sí. Para probar el efecto que tiene este método, podemos ir redimensionando la ventana. Fíjate cómo se va adaptando al espacio disponible. Y esto lo hace en alto, porque estamos utilizando row para las filas. Y el espacio se reparte por igual debido a este peso. Todas las filas del grid tienen un peso de 1, es decir, tienen exactamente el mismo peso. Y aquí llega una parte importante de este vídeo. ¿Cómo se calcula este peso? Porque para entender cómo funciona el peso con este método, debes entender de qué forma hace la distribución. Vamos a cambiar los pesos. Pondremos en la fila 0 un peso de 1, lo dejamos igual. Aquí un peso de 2. Aquí un peso de 1 y aquí un peso de 3. Ahora ejecutamos y vemos que la distribución es ligeramente diferente. No están repartidos exactamente por igual. Hay una pequeña diferencia que seguro que podéis apreciar. Aquí, por ejemplo, tiene más peso, tiene más separación. Debido a que la última fila, la 3, tiene un peso de 3. Es el peso más grande. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular esto. Peso total igual a 1 más 2 más 1 más 3. Sumamos todos los pesos. Igual a 7. Tenemos un peso total de 7. Cada fila recibirá una fracción del peso total de este valor, en proporción a su peso, al peso que le indiquemos. El lienzo de la ventana de este ejemplo tiene un espacio de 300 píxeles de alto para distribuir entre las 4 filas. Eso inicialmente, si no hacemos una redimensión, pero vamos a enfocarlo a esta medida para hacer el cálculo. El cálculo simplemente lo tienes que saber hacer para entender esto mejor, cómo se distribuyen estos pesos. Pues en este caso hay que hacer la división del peso total, que es 7, entre los píxeles del lienzo, entre 300. Y así obtendremos lo que se conoce como unidad de distribución. Todo esto parece una locura, pero ahora lo vas a ir entendiendo. La unidad de distribución, la voy a llamar UD, se calcula dividiendo el alto total, en este caso, que es lo que nos interesa, entre el peso total asignado a todas las filas.
Esto nos da un resultado de 42,86 px, que equivale a un 14,29% del lienzo. Cada unidad de distribución, entonces, tiene un 14,29% de espacio en alto de lo que es el lienzo, que son, calculado de esta manera, 42,86 píxeles, haciendo un redondeo 43 píxeles, cada unidad de distribución. Eso quiere decir que los 300 píxeles de alto del lienzo se distribuyen en el ejemplo de esta forma. Tendríamos la fila 1, que podríamos llamar fila 0, lo voy a poner así para que no os liéis. Fila 0, fila 1, fila 2 y fila 3, que son estas que tenéis aquí. 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Y acordaros de los pesos que tiene cada una. De hecho, lo podemos traer aquí y así hacéis la comparación. En la fila 0 tenemos un peso de 1. Aquí está puesto. Esto equivale, un peso de 1, a una unidad de distribución de lo que hemos calculado, que es ese 14,29. Pues con este row configure, con un peso de 1, según la distribución que hemos hecho de pesos, le estamos dando un 14,29% del total del lienzo. Ese es el espacio que va a tener para ir manejándose el widget. La fila 1, esta de aquí, tiene un peso de 2. Entonces tiene 2 unidades de distribución. 2 unidades de distribución son exactamente el doble, tanto en porcentaje como en píxeles. Es decir, la fila 1 tiene el doble de espacio que la fila 0. Luego, aquí, la fila 2 tiene un peso también de 1. Entonces el espacio que tiene es esto, igual que la fila 0. Y la fila 3 es la que tiene un peso mayor, pues se lleva este porcentaje, todo este espacio. Si hacemos la suma de todos estos píxeles, nos da un resultado de 300,2 píxeles. Y luego se hace el redondeo y queda en 300 píxeles. Esto realmente es así de sencillo. Hay muchísima explicación detrás para que lleguéis a este punto, pero realmente si lo veis es sencillo. Y os explico todo esto porque sin toda esta explicación, el cómo funcionan estos valores, no se entiende. Espero que ahora sí que lo entendáis. En el siguiente código tenéis un ejemplo. Exactamente es lo mismo que lo anterior, simplemente he rellenado las etiquetas, tanto en ancho como en alto. Lo que quiero que os fijéis es en los porcentajes. El elemento 1 tiene una unidad de distribución, un peso 1, y ocupa un 14,29 del lienzo. El elemento 2 tiene un peso de 2 y ocupa un 28, y el elemento 4 tiene un peso de 3, que equivalía al 42%, casi 43%. El código, para que lo veáis, es este. Es exactamente igual, simplemente ha añadido unos colores, un relleno de ancho y aquí un sticky, para que se rellene todo el espacio que tiene disponible cada elemento en el grid. Y ahora que ya entendéis seguramente la distribución de pesos cómo funciona, el método column configure os será muy fácil de entender. Es lo mismo que el anterior, simplemente para aprovechar el ancho en columnas, para distribuirlo de manera responsiva. Tenemos los 4 elementos colocados en grid, fila 0, columna 0, todo en la fila 0 para que se muestre arriba. Así. Y cada uno rellena con sticky su espacio en ancho. Los pesos están distribuidos exactamente igual. He puesto 1, 2, 1, 3. Pues ahí se lleva el 14,29 creo que era de ancho y este, por ejemplo, el 42,86. Y se van a ir adaptando en la medida de lo posible, ocupando siempre ese porcentaje de espacio.
Si ponemos todo con pesos de 1, se distribuyen en un 25% cada uno. En este caso, la cuenta, toda esa cuenta que hemos hecho por aquí, con todo esto, el resultado de la unidad de distribución saldría 25%. Porque la cuenta sería dividir 700 entre 4, nos daría un resultado de 175 píxeles, que al final, si calculamos 700, 175 es un 25%. Espero que hayáis entendido bien cómo funciona esta distribución, para poder aplicarla bien. Esto os va a servir por si queréis tener, supongamos que tenemos 3 elementos en un marco, y queremos que el primero ocupe poquito, que sea un widget con un espacio bastante reducido, que el segundo ocupe bastante parte del lienzo, un 75%, por ejemplo, y luego el tercero pues que ocupe el resto. Y así la distribución queda de manera responsiva. Siempre se irá adaptando a cómo esté la ventana, por si el programa está diseñado para funcionar de diferentes formas. Maximizado, en una ventana más pequeña, ya que como hemos hecho la distribución hasta ahora, sin utilizar este column configure, nos quedan las cosas de esta forma. Entonces esto no es responsive. No se adapta. Son elementos anclados, fijos. Y gracias a estos dos métodos que hemos visto hoy, ya puedes ver que se pueden ir estirando y adaptando a la cantidad de peso que le asignemos. Si no entiendes muy bien los cálculos, yo los he querido explicar para quien quiera aprender bien todos los detalles. Pues eso, si no lo entiendes muy bien, no te preocupes porque lo puedes utilizar igual. ¿Qué quieres que todos los elementos tengan el mismo espacio de manera responsiva? Lo pones así, todo con un peso de 1 y se repartirán por igual. Y si hay 10 elementos, da igual. Todos llevan el peso de 1 y se reparten a partes iguales. En este caso son 5 elementos, pues se repartirían el 20% cada uno. 20 por 5 son 100, entonces ahí tendríamos ese 100%. Son matemáticas al final. Por supuesto, se pueden utilizar ambos métodos en conjunto. En este ejemplo tienes 4 etiquetas y estas están colocadas en 2 filas y 2 columnas. Y por la línea 20 y 21 estoy utilizando estos dos métodos de una manera un poco diferente. En lugar de repetir la misma llamada al mismo método varias veces, podemos pasarle una lista en lugar de un valor int. Esta lista compuesta por valores int. Pues esto equivale a poner rowConfigure 0 y luego poner otra línea más que ponga rowConfigure 1. Y lo mismo con columnConfigure. Vamos, que nos ahorramos una línea de cada método. Podéis compararlo esto con lo anterior. Y si tenemos 50 elementos, pues con esta lista podemos configurarlo de una manera más buena, por así decirlo. Eso sí llevan, por supuesto, el mismo peso. En este caso, como quiero que todas tengan el mismo peso, pues me viene bien. Y lo que hace esto es repartirse tanto el alto como el ancho por igual. Un 25% de todo para cada elemento. O un cuarto, podemos verlo así. Y son elementos completamente responsive. Se adaptan. Tanto en ancho como en alto. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!